El día de hoy vamos a hacer la videoconferencia sobre el tema de la evaluación del desempeño. También si pues tienes alguna duda o algo que decir de los temas ya planteados anteriormente, pues aprovechamos y lo resolvemos. ¿Listo? Dice. Sí, profe. No, pues me pareció muy interesante porque en el libro se plantea una administración de desempeño no de papel, sino que realmente aporte a a la empresa. Que hay muchas empresas que por el tema de gestión de calidad, pues sí tienen una parte de evaluación de desempeño, pero no trasciende. Me parece importante que el libro toma esa evaluación de desempeño y la convierte en algo mucho más allá de poder gestionar, de poder tomar decisiones también basadas en esas evaluaciones, porque eso hace también que el trabajador se motive, porque si a mí me evalúan, pero no me retroalimentan, o solamente me llaman la atención de las cosas malas, pues yo pienso que en ese caso el trabajador tiende más a desmotivarse y a hacer las cosas más por cumplir que por realmente sentirse satisfecho en su trabajo. Es muy importante lo que tú dices y como para completar ese tema, mira que anteriormente habíamos visto lo que era la selección del personal. Entonces, fíjate que va muy en concordancia con esa evaluación de desempeño. Si en las empresas realmente llevan bien el proceso de que tú te integres a una organización y que tengas las competencias y las habilidades para el cargo en cuestión, esa evaluación de desempeño va a ser fácil llevarla a cabo y aplicarla correctamente como lo viene diciendo el libro, ¿sí? Ese tema está en la actualidad muy a la vanguardia. ¿Por qué? Porque las empresas se están dando cuenta que no solamente es tener los recursos para poder trabajar tecnológicos y económicos, sino que ese recurso humano es muy importante. Si usted no tiene un grupo de colaboradores excelente, usted no va a lograr nunca que su empresa produzca lo que realmente requiere. Profe, Igualmente lo que tú dices ahí de la retroalimentación, mira que el libro no trata de esa retroalimentación en la evaluación de desempeño como sáquelo, dígale las cosas malas, siéntelo y castíguelo. Al contrario, es una especie como de matriz de fortalezas y de debilidades que puede tener también el trabajador en su puesto de trabajo y que lo llevan a ejecutar planes de mejoramiento a tiempo, ¿sí? sí, profe, acá en esta parte donde hablan del método del incidente crítico, que solamente se toma como en cuenta cosas muy puntuales, ese método se utiliza, pues es un método que se utiliza completo o siempre lo utilizan con otros métodos de evaluación. Pues No, normalmente lo comparan, normalmente el método de evaluación se compara con otro, mucho más general, pero ese que es crítico no es solamente para lo malo. O sea, obviamente, cuando tú haces una evaluación de desempeño, tienes que resaltar las dos cosas. ¿Por qué? Porque si tú le resaltas a cualquier persona, incluyéndote a ti mismo, ponte tú en esa posición. ¿A qué es a lo que más le teme uno en una empresa? A esa evaluación de desempeño, a la manera como se lo van a retroalimentar. Entonces, si te dicen todo lo malo simplemente, ¿qué pasa? Que se genera un caos porque la persona se desmotiva y empieza a trabajar mal o empieza a pensar en cambiar de puesto. En cambio, si le dicen lo malo, pero le dicen lo bueno y fuera de eso le ayudan a tener un plan de mejoramiento que se va a retroalimentar en la próxima evaluación o en un tiempo determinado, ¿sí? Para ver qué se fortaleció y qué cosas mejoró de eso. Entonces, ahí no hay problema. Entonces, se puede utilizar
ese método que tú dices. ¿Listo? Ah, ok, profe. En el tema de, pues yo estaba mirando que hay algunas empresas que utilizan estas evaluaciones de desempeño como plan carrera, o sea, le ponen como unas, como, ¿cómo se dice? Como unas metas a un tiempo determinado y de acuerdo a esas metas, pues les van dando, por ejemplo, premios. Estos días me comentaba un compañero que trabaja en Avianca que ellos por ciertos cumplimientos en su desempeño van ganando puntos. Al final del año suman esos puntos y reclaman premios. Entonces, él decía que era una evaluación mucho más como divertida, pues no era como tan tensionante, sino que de acuerdo a los puntos iban pues como motivando en una escala de premios que tenía la empresa. Es que lo que pasa es que ya son estrategias que toman las empresas, evitando que la alta rotación de personal. Porque si a ti a todas horas te dicen lo malo, lo malo, lo malo, y no te motivan para que las cosas las hagas lo mejor posible o excelente desde el principio, ¿quién entra a una empresa para hacer las cosas mal hechas? Nadie. Nadie. ¿Y quién se mete a un puesto en donde no esté capacitado? Nosotros en Colombia somos toderos. Cuando vamos a una entrevista, a todo decimos que lo sabemos hacer, obviamente. O que si no, aprendemos muy rápido. Pero cuando tú no te sientes bien, te pasa como la propaganda de que está en el lugar equivocado y tú terminas por irte. ¿Sí? Pero ¿qué Sí. pasa? Que cuando tú sí tienes esas competencias, esas habilidades y estás en la organización y tu jefe inmediato y la empresa como tal ven esos esfuerzos que tú haces y te motivan, así como hacen, por ejemplo, en Avianca, tú logras que esos pequeños problemas que tienes al desarrollar alguna actividad se conviertan luego en qué? En fortalezas. ¿Por qué? Porque no lo haces mal o porque te capacitan o porque buscas ayuda o porque aprendes de tus compañeros. Eso saber también para qué sirve, para trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque también deben haber metas que les deben dar puntos si todos participan y a todos les van bien. Porque si eso lo hacen a nivel individual, se vuelven una competencia impresionante. ¿Y qué pasa? Ahí sí destruye el trabajo, porque acuérdate que la mayoría de las personas, pues hay unas que trabajamos sin preocuparnos por el otro, pero la mayoría de la gente está pendiente qué hace el otro para ver tú en qué caes y que él gane. ¿Sí? Sí. Fíjate que esos beneficios de puntos y esos también tienen que tener estrategias que se desarrollen a nivel grupal. ¿Listo? Listo, profe. ¿Qué más dudas tienes? ¿O qué más No, te interesó? pues no, pues básicamente eso me llamó mucho la atención y, por ejemplo, pues como las empresas que tienen eso en cuenta para que las ¿Las qué? personas vayan ascendiendo, ¿Las qué? para que las personas vayan ascendiendo, pues que utilizan la evaluación de desempeño y luego sacan, por ejemplo, Convocatorias. convocatorias al interno. Entonces eso hace que la gente valore mucho ese tipo de cosas y pueda, digamos, participar. Que muchas veces cuando se abre un puesto, digamos, alto, muchas veces las empresas traen gente de afuera, en vez de aprovechar eso y motivar al trabajador desde esa parte. Lo que pasa es que, mira, en el tema pasado nosotros vimos lo que era la vinculación. Esa vinculación, tú sabes que lleva varios pasos y que esos pasos hacen que sea costoso para la organización cuando tiene que buscar en el mercado externo. Una de las cosas más caras que tiene para la organización es la capacitación que tiene que brindar al momento de que tú te vincules a la organización. ¿Qué ventajas tiene de hacer esas convocatorias a nivel interno? Una de ellas es que tú ya tienes mucho conocimiento de la empresa. Entonces, eso te va a permitir ¿qué? Una Saber capacitación más rápida. exactamente cuáles son las necesidades que requieren ese cargo. ¿Sí?
Igualmente, ya no tienen que hacer gasto la empresa por exámenes médicos, por pruebas psicoactivas, de psicoanálisis, de pronto por la prueba del polígrafo que también lo llevan a cabo en muchas organizaciones y más cuando son cargos de mando. Entonces, la empresa prefiere que no tener alta rotación. Fuera de eso, permite que tú hagas carrera dentro de la empresa y que te motives a qué, a estudiar, a aprender. Fíjate que muchas organizaciones te piden que ya no seas simplemente un profesional, sino que tengas una especialización, que hagas una maestría, que tengas un doctorado, que trabajes en investigación, que ayudes en innovación, en tecnología, ¿sí? Según en los campos que a ti te gusten. Entonces, ¿qué más estabilidad que tú no estás pasando de puesto en puesto, de empresa en empresa? Porque aunque tú llegues a desarrollar el mismo trabajo en otra empresa, tú también tienes que aprender cómo trabaja esa empresa. Y eso le cuesta a esa organización, porque uno para estar compenetrado con la empresa, si de verdad se quiere quedar allá, mínimo se demora de 3 a 6 meses para aprender sobre esa empresa. Entonces, ahí también, pues te dan la oportunidad y ellos evitan costos. Ah, bueno. Bueno, profe, yo no tengo más dudas. Muchas gracias por la retroalimentación del tema. De todas maneras, esta pequeña videoconferencia, porque pues, no había tantas preguntas, pero creo que fueron como muy concretas, va a quedar en la plataforma en videoconferencias grabada y ya para que tus compañeros la vean. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Bueno, feliz noche.